Proyecto de aplicación Ciencia para cohetes. Ya en la primera pregunta nos piden demostrar esta ecuación. Y tenemos como el cambio de velocidad es la variación de la velocidad igual a menos c por el logaritmo natural de 1 menos s por mr sobre p más mr. Tenemos que mr es el motor que está en uso y p la carga útil. Ese va a ser el diseño del cohete. Ya tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad en la etapa 1 más la velocidad en la etapa 2 más la velocidad en la etapa 3. Que por cada etapa se va a ir desacoplando cada motor. Entonces nos queda la velocidad final es igual a menos c logaritmo neperiano de esto más menos c por el logaritmo neperiano de esto, que aquí ya se va a quitar el m1 porque ya se ha desacoplado, y luego tenemos menos c por el logaritmo neperiano de 1 menos s por m3 sobre a más m3, que acá solo nos queda un motor. Entonces, arreglándolo todo, nos va a quedar simplificado m1 más c por el logaritmo neperiano de m1 más m2 más m3 más a sobre sm1 más m2 más m3 más a. Y aquí le vamos a quitar el m1 y en este de igual manera en el m1 y el m2. Y nos queda. Problema número 2. Nos piden demostrar cada uno de estos y con su demostración calcular el de qué. Ya. Tenemos que la velocidad final es igual a c por el logaritmo neperiano de n1 más logaritmo neperiano de natural de n2 más logaritmo natural de n3, que se van a igualar con lo que habíamos tenido en el ejercicio número 1. Entonces, en cada uno tenemos 1 menos s por n1 sobre 1 más s por n1. Entonces, acá reemplazamos el n1 por el valor 1 menos s por m1 más m2 más m3 más a, todo sobre s por m1 más m2 más m3 más a. Y abajo también lo reemplazamos. Nos va a quedar esto y nos vamos a tener que simplificar. Tenemos 1 menos s por m1 más m2 más m3 más a sobre 1 menos s por m2 más m3 más a. Entonces nos queda este resultado que va a ser igual a 1 menos s menos 1 sobre 1 menos s1. Y en el ejercicio 2 va a ser de igual manera, solo que le vamos a tener que quitar el anterior, que va a ser el m1, y aquí le vamos a quitar el m1 y m2, y nos va a quedar igual a 1 menos s por n2 sobre 1 menos s por n2. En el último ejercicio lo resolvemos de igual manera que los dos anteriores, y nos va a quedar que m3 más a sobre a va a ser igual a 1 menos s por n3 sobre 1 menos s sobre n3. Ya. Entonces, teniendo todos estos valores, nos dan que m más a sobre a es igual a esto. Y vamos a tener que calcular por qué. Entonces, en cada uno tenemos los valores. Entonces es m1 más m2 más m3 más a sobre m2 más m3 más a multiplicado por m2 más m3 más a sobre m3 más a por m3 más a sobre a. Los multiplicamos todos estos y en cada uno se igualaba, como antes. Y entonces acá los vamos a tener que multiplicar. Y nos va simplificando, nos va a resultar que es m1 más m2 más m3 más a, todo sobre a va a ser igual a todo este valor. Problema 3. Nos dice si logaritmo natural de m más a sobre a va a ser el mínimo. Vamos a tener que demostrarlo. Logaritmo natural de m más a va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos s todo al cubo por n1 por n2 por n3, todo sobre 1 menos s por n1 multiplicado por 1 menos sn2 multiplicado por 1 menos sn3. Esto que lo obtuvimos en el ejercicio 2. Vamos a poner como el m más a y el a mayores que 0 y resolvemos el logaritmo natural. Nos va a quedar 3 veces logaritmo natural de 1 menos s más logaritmo natural de 1 más logaritmo natural de n2 más logaritmo natural de n3 menos logaritmo natural de 1 menos s1 sn1 menos logaritmo natural de 1 menos sn2 menos logaritmo natural de 1 menos sn3. Entonces, vamos a usar multiplicadores de Lagrange. Entonces,
gradiente del logaritmo natural de m más a sobre a va a ser igual a lambda por la gradiente de c por logaritmo natural de n1 más logaritmo natural de n2 más logaritmo natural de n3. Tenemos que la velocidad final, como dato, es igual a c por logaritmo natural de n1 más logaritmo natural de n2 más logaritmo natural de n3. Entonces usamos derivadas parciales igualándolo a lambda de c. Resulta todo esto y cada uno de estos van a ser iguales. Entonces tenemos que 1 más Sn1 sobre 1 menos Sn1 es igual a 1 más Sn2 sobre 1 menos Sn3 es igual a 1 más Sn3 sobre 1 menos Sn3. Entonces, cada de estos n's van a ser iguales. N1 es igual a N2 es igual a N3. Entonces, ya que c es igual al logaritmo natural de n1 más logaritmo natural de n2 más logaritmo natural de n3 más logaritmo natural de n1 es igual a la velocidad final. Entonces, como son iguales, 3 veces c por logaritmo natural de n es igual a la velocidad final. Entonces, logaritmo natural de n1 es igual a la velocidad final sobre 3. Tenemos logaritmo natural de 1 es igual a la velocidad final sobre 13. Tenemos entonces n1 es igual a la b velocidad final entre 3 veces c es igual a n2 y n3. Ejercicio número 4. Tenemos que plantear una ecuación para el valor mínimo de m en función de la velocidad final. Entonces, como tenemos que m más a sobre a va a ser igual a todo el resultado que obtuvimos en el ejercicio 3. Entonces, va a ser igual a 1 menos s al cubo, multiplicado por e a la velocidad final sobre 3c, todo al cubo, sobre 1 menos s por e a la velocidad final sobre 3c, todo esto al cubo. Y vamos a tener que el valor mínimo va a ser a multiplicado por 1 menos s al cubo por e a la velocidad final sobre c. Todo esto sobre 1 menos s por e a la velocidad final sobre 3c, todo al cubo menos a. Y esto nos va a dar el valor mínimo. Sí, ejercicio número 5. Nos dan todos los valores para reemplazar en lo que obtuvimos en el valor mínimo. En el valor mínimo de m. Entonces, tenemos que va a ser m igual a multiplicado por 1 menos 0,2 a la 3 por e a la 17.500 entre 6.000, todo sobre 1 menos 0,2 por e a la 17.500 sobre 3 menos 6.000 y todo al cubo, menos a. Entonces, reemplazando todos los valores, vamos a tener que 90,4a menos a te va a dar 89,4a. En el ejercicio 5.b tenemos que determinar la masa de cada una de las etapas en función de a. No tienen las mismas dimensiones. Entonces, en n3 tenemos que es m3 más a sobre s por m3 más a. Esto va a dar e a la 17.500 sobre 18.000, que es igual a m3 más a, todo sobre 0,2 m3 más a, que va a ser m3 es igual a por 1 menos e a la 35 sobre 36 sobre 0,2 por e a la 35 sobre 36 menos 1. Y efectuando esto nos va a dar aproximadamente 3,49a. En n2 tenemos que es m2 más m3 más a, todo sobre sm2 más m3 más a. Vamos a reemplazar los valores y vamos a tener que m2 es igual a 4,49a por 1 menos e a la 35 sobre 36. Todo esto sobre 0,2 por e a la 35 sobre 36 menos 1 es igual aproximadamente a 15,67a. De igual manera vamos a calcular el n1, que al final nos va a quedar que m1 es igual a 20,16a, todo multiplicado por 1 menos e a la 35 sobre 36, todo esto sobre 0,2 por e a la 35 sobre 36 menos 1, que va a equivaler a 70,36a. Ejercicio número 6. Encuentre la masa de cada una de las etapas que minimizaría la masa total de los motores del cohete y que permita que el cohete impulse una sonda de 500 libras hacia el espacio.
El mismo cohete requerirá una velocidad final de casi 24.700 metros por hora. Tenemos que N3 va a ser igual a M3 más A sobre S M3 más A, que va a ser E a la 247.000, todo esto sobre 3 por 6.000, es igual a M3 más A sobre 0,2 M3 más A. Entonces, M3 es igual a multiplicado por 1 menos E a la 247 sobre 180. Todo esto sobre 0,2 por E a la 247 sobre 180 menos 1, que equivaldría a 13,9A. En N2, M2 más M3 más A sobre SM2 más M3 más A es igual a M2 más 13,9A más A todo esto sobre 0,2 por M2 más 13,9A más A. Tenemos que nos da 14,9A multiplicado por 1 menos E a la 247 sobre 180. Todo esto sobre 0,2 por E a la 240 sobre 180 menos 1. Que todo esto equivaldría a 208A. N1. De igual manera lo resolvemos como los dos anteriores, con diferencia de que tiene M1 y debajo el SM1. Entonces nos queda que 222,9A multiplicado por 1 menos C a la 247 sobre 180. Todo esto sobre 0,2 por E a la 247 sobre 180 menos 1 va a equivaler a 3110A. Y nos piden que hallemos con A igual a 500 libras. Una sonda de 500 libras. Entonces, M1 es igual a 3110 por 500, que es igual a 1.550.000 libras. M2, 208 por 500, es igual a 104.000 libras. Y M3, 13,9 por 500, que es igual a 6.950 libras.